Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de SimiChat. Estamos muy felices de que nos estén acompañando e igualmente estamos muy felices porque nos está acompañando un psicólogo que brinda mucho conocimiento en estos programas. Bienvenido Arturo Martínez. Él es también miembro, participante aquí de Centro Simi de Salud Emocional. Estamos muy felices y también esperamos que este programa pueda ser de su agrado. Em, También a través de diferentes medios nos estamos transmitiendo en vivo con ustedes y les recordamos que a través del chat ustedes pueden estar enviando sus preguntas a través de este tema. Vamos a estar abordando cuando un amigo se va, cómo afrontarlo. Entonces, quizá, pues a muchos nos ha pasado que hemos perdido a un amigo, a un ser querido, o incluso pues a lo largo de la vida vamos a poder enfrentar pues esta difícil situación. Entonces, sin más, digamos que presentación, eh, vamos a arrancar con este programa. Bienvenido, Arturo, ¿cómo te sientes? Bien, muchas gracias, Erika. Igual gracias a las personas que están conectadas, por el espacio, por la escucha y sobre todo porque vamos a abrir un tema que pues es complicado, ¿no? Sí, así es. Realmente, pues el duelo, me parece que muchas veces lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, pero sí me gustaría que pudiéramos entonces empezar a conversar qué es un duelo, qué podríamos conversar acerca de esto, enfocarnos en ello, Arturo. Ok, pues podemos iniciar articulando esta idea de la apología de Sócrates, ¿no? Este texto inicial con los que comienza a hablar Platón. em, Ujú, Sócrates plantea una pregunta bastante interesante, con eso podríamos introducir la temática. Y se pregunta, él les están a punto de dar la cicuta, el veneno para que fallezca, y una de sus preguntas es, bueno, pero ¿por qué hay esa complejidad del ser humano a preguntarse por la muerte? ¿Por qué hay un miedo incesante por el ujú, fallecimiento? Él termina diciendo, ¿por qué yo habré de tener miedo de algo que no conozco? ¡Pum! ¿No? Es una afirmación contundente y específica. La cuestión es que, ¿qué es lo que sucede cuando una persona fallece o cuando este amigo, que es la metáfora de cualquier persona, se da? Entonces, específicamente abordar la cuestión del duelo, ¿cómo lo podríamos definir? Es una ujú. ausencia, es este proceso psicológico que vivimos las personas cuando aquí aparecen varias características. Cuando Ok. una persona, cuando un ser o cuando un objeto desaparece. Y aquí sí quiero ser muy claro en ese sentido de decir, por ejemplo, que en el momento donde hay una pérdida, ya estamos viviendo un duelo. Y los duelos son muy rápidos por el simple hecho de haber nacido. Comienza la Ujú, herida narcisista, ¿no? Comienza esta serie de cambios que vamos sufriendo o viviendo, experimentando, etcétera. Pero a lo largo de nuestra vida vamos a estar perdiendo, vamos a estar viviendo estas ausencias y en cosas muy sencillas como perder un objeto. Voy a poner un ejemplo ujú. complicado, ¿no? Como esta situación en la ciudad en la que vivimos, pues desafortunadamente vivimos situaciones complejas como la violencia, los asaltos, etcétera. Y Sí. cuando hay esta pérdida, no podremos mentir en ese sentido. Sentimos la ausencia de ese objeto material, ese celular, esa cartera, qué sé yo. Sí, es desafortunado, pero creo que es muy específico este caso sobre cómo vivimos la pérdida de algo. Por eso el duelo se caracteriza por eso, la ausencia y las repercusiones que se generan cuando perdemos un objeto, que evidentemente pues es eh, una causa material sencilla. El problema viene cuando perdemos a personas cercanas, el fallecimiento de seres queridos, la finalización de una relación de pareja, la pérdida de una mascota. eh, es decir, se amplían muchísimo y van apareciendo diferentes formas en las que vivimos un duelo. Ujú. Así es, muchas gracias, Arturo. Realmente, pues quizá todos comenzamos ya sea una relación, compramos algo, adquirimos un producto, un servicio, con la intención de que permanezca, pero pues a lo largo de diferentes circunstancias, pues estas cosas, personas, relaciones, pues pueden ir desapareciendo, pueden ir perdiéndose, como comentabas. Entonces, pues sí es muy importante no solo mejorar en este ámbito de la salud, eh,
teniendo en cuenta cómo perduran las cosas, sino también qué hacer cuando se van a terminar, porque sí o sí, creo que eso es algo que sí todos debemos de reconocer, sí o sí, pues vamos a enfrentar pérdidas o estamos enfrentando pérdidas, es algo inevitable. Sí, pues a medida que nos vamos desarrollándonos, ¿no? Una idea clásica de Aristóteles es el ser humano por naturaleza es social, es un ser que necesita estar en grupos, necesita estar en manadas, necesita estar organizado, etcétera. Y como esa cercanía que vamos teniendo con esa persona o ese grupo de personas, hay un contrato implícito que a veces no se formula, que está ahí de forma natural y en letras chiquitas es en algún momento nos vamos a separar, ¿no? Ujú, Hay una, no sé, una pintura de Remedios Varo, seguramente la podemos ubicar en internet, los amantes, están dos personas, están tomadas de las manos y ujú. en esa mirada se están perdiendo, se están despidiendo, se están amando. En ese mismo cuadro, por ejemplo, aparece gotas de lluvia, ¿no? Como esta inundación que en algún momento va a llevar a que las dos personas se pierdan en ese lugar. Claro, es una interpretación, ¿no? Pero el punto aquí es, eh, pues, ubicar, ¿no? Precisamente ese momento donde nos ubicamos, nos relacionamos con alguien, en ese instante, es ese mismo Ujú. instante donde asumimos que vamos a perder a esa persona. Y puf, ahí es donde nos llevan a varios años de terapia psicológica, ¿no? O etcétera, Sí, ¿no? Es una herida que va a estar allí latente. así es. Y más porque quizá probablemente algunos lo podrán comentar a través del chat. Pensamos que el duelo solamente se refiere a un fallecimiento, cuando Ujú. alguien ha muerto, pero las pérdidas van más allá, ¿no? De un fallecimiento, es pérdidas emocionales, adaptarnos a una nueva situación diferente a la realidad que estábamos viviendo. Sí, por ejemplo, se me hace muy interesante este planteamiento porque, por ejemplo, escuchaba, o refiero en lo general, a una persona que sentía esta pérdida por su trabajo, ¿no? Es que Ujú, cambié de trabajo y me siento triste. Yo estaba conviviendo con mis compañeros, mis compañeras y me sentía muy bien. Y ahorita no sé cómo lidiar en este nuevo lugar donde estoy laborando. Entonces, desde ahí es otro ejemplo, la forma del, por ejemplo, en la adolescencia, cómo se da el cambio de la secundaria a la preparatoria a la universidad, etcétera. Y ahí sentimos esa ausencia, esa pérdida de lugares que estaban ahí muy fijos, se ujú. tambalean por completo y hacen que pues tengan esa repercusión. Así es, muchas gracias, Arturo. E incluso parte de esto que has comentado, pues tiene mucha relación con aquello que habíamos, digamos, comentado tras bambalinas, ¿no? ¿Qué tipos de duelos se presentan? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Arturo? Eso es muy interesante porque en los tipos de duelo se dan, por ejemplo, por separación ante una pareja, por ejemplo. Lo habíamos dicho, lo habías comentado, este fallecimiento que se da de una persona. También Ujú, se, digamos, son los sentidos clásicos, los objetos materiales, el fallecimiento de un ser vivo, es que no sé cómo nombrarlo, muchas personas lo distinguimos como parte de la familia, ¿no? El fallecimiento de una mascota de cualquier tipo. Entonces, en esa distinción hay una clasificación médica. Sí me gustaría hacer ese énfasis, donde se suele atribuir que el duelo dijimos que es una pérdida, ujú, pero médicamente se llega al punto de decir que hay duelos patológicos, es decir, un duelo que al no estar resuelto, al seguir experimentando la ausencia de esa persona o esa experiencia, llega un punto donde pasan meses, pasan años y la persona se sigue manteniendo en esa situación de tristeza, que ahorita lo estaremos hablando, ujú, llega un punto donde se siente con muchos malestares, llegando al punto de situaciones como ansiedad, síntomas de ansiedad, situaciones o características de depresión que le llevan a la persona a no poder salir de allí. Entonces, digamos, ese duelo patológico, entre comillas, es, ujú. digamos, el punto más complejo de una vivencia que lleva a una persona a tener ideas, por ejemplo, por mencionar la más general, como la autolesión, donde ahí distinguimos que, bueno, ahí hay un problema Ujú. que, claro, puede tener resolución. Sí, y bueno, realmente, pues probablemente todos llegamos a conocer o escuchar en este, digamos, como un discurso social de que te
lleva a un ritmo, ¿no? Como Ujú, todos tenemos que superar una pérdida, una ruptura amorosa en 3 meses y si no, sí. ya es patológico, ¿no? Pero sí podríamos aclararlo, ¿no? Ya que a pesar de que cada uno lleva un ritmo, pues sí se encuentran ciertas características en este duelo patológico que comentas, Arturo. Sí, precisamente esta idea de que muchas veces por esa petición social de, por ejemplo, utilizo el caso que mencionas, ¿no? Es Ujú. que vas a tener otra pareja, es que vas a conocer a otra persona. Claro, seguramente eso va a ocurrir en algún momento, en alguno de los procesos que va a vivir la persona, pero ¿qué pasa con esa pérdida que se está viviendo en ese momento? Al ocultarse, reprimirlo, pues va a generar más sensaciones de tristeza que se van a ir ampliando, ampliando y ampliando, hasta que llega un punto donde la persona ya no sabe qué lidiar porque encuentra que con familia, con amigos, con otras personas no lo puede contar y entonces ahí es donde progresivamente se va llegando a esta situación del duelo patológico no resuelto y hay otras repercusiones emocionales pues que se van presentando con personas cercanas. Así es. Gracias, Arturo, por esta aclaración que nos haces. Y vamos a ir a un corte antes de continuar con este importante tema. Sin embargo, antes de ello, pues podemos estar ahora sí que leyendo algunos de sus comentarios. Tú igual los puedes visualizar, Arturo. Si gustas, yo los leo. Ah, ok, sí, sí, me hace el favor, gracias. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, Castillo Elizabeth nos dice, hola, buenas tardes, esperando la plática de hoy, saludos. Verónica Jiménez, saludos. Pluma y Quetzal nos dice buenas tardes. Asiram Sari, bonita tarde a todos. Rox nos manda también un gran hola. Adriana, hola, muchas gracias por el tema. Uf, las pérdidas pueden ser en muchos aspectos y la de un amigo es que especialmente se resiente. Saludos y bendiciones de parte de Mía Condado. Rox González y Clary Cárdenas. Ella nos menciona igual, buenas tardes. Les invitamos a que manden sus preguntas en caso de que tengan alguna duda, que aprovechemos pues este bagaje cultural de conocimiento que tiene Arturo, ya que pues también nos está llevando, ¿no? Como de la mano en este tema. Entonces vamos a una pausa y enseguida regresamos. Gracias por permanecer en este programa. Ya estamos de vuelta. Me parece que al principio igual parte de los nervios quizá se me fue decirles pues a qué nos dedicamos. Quizá hay algunas personas que están recientemente conociendo el programa y bueno, les comentamos que esta es una extensión de Centro Simi de Salud Emocional. Brindamos asesoría psicológica de forma gratuita en línea y estamos disponibles las 24 horas, bueno, a través de diferentes modalidades. Igual, ¿no? Arturo, yo somos parte de Simisai y estamos muy contentos de, pues también de invitarles a través de estos programas. Nuestra línea es el 800-911-3232. Ahí nos pueden encontrar gratuitamente y el correo al que igual pueden hacernos llegar sus dudas es centrodiagnóstico@simisai.com.mx. Y ahora sí, Arturo, muchas gracias por Ujú. permanecer y gracias por compartirnos este tema tan importante acerca del duelo y como decías, de esta metáfora de la amistad que pues implica, ¿no? Gran parte o abarca incluso gran parte de las pérdidas que podemos estar llevando a lo largo de nuestra vida. Y ante ello, también es muy conocido como las fases del duelo. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Arturo?
Perfecto, sí, precisamente ese es un punto crucial. Teóricamente hay una escritora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, ¿eh? Y Ujú, es una teórica precisamente sobre el duelo, ¿no? Y de ahí se puede partir sobre la construcción de estas fases del duelo. Insisto, es de las primeras personas que comienza a hablar sobre esta distinción. Ella, recordemos, trabajaba como enfermera, trabajaba como em, una persona que apoyaba y acompañaba sobre todo a las personas que estaban en una situación compleja ujú, de enfermedades y entonces pues veía fallecer a muchas personas. Em, en esas características que vamos viviendo en un duelo no nos estamos refiriendo, insisto, únicamente a la pérdida de una persona, em, puede ser una pareja, etcétera. Van apareciendo este conjunto de palabras clave como la negación, como la aceptación, la ujú, depresión, aparece la negociación, como los cuatro términos clásicos que se refieren sobre el duelo. Socialmente, ¿qué es lo que nos suele aparecer por parte de la amigos, familia, escuela incluso? Que cuando estamos en una situación de pérdida, de duelo, se suele atribuir como, bueno, es que, ok, llora, pero no puedes llorar más, no puedes dirigirte a esa persona que has perdido durante una semana o 2 semanas, ujú, etcétera. Tienes que resolverlo lo más pronto posible porque hay una vida afuera que te está esperando para que produzcas, para que hagas, para que estés trabajando, de modo tal que en esa idea se suele atribuir que los duelos deben ser muy rápidos, muy efímeros, porque la vida apremia, porque hay cosas que hacer y entonces se solicita o se nos solicita, porque estamos incluidos todos, que debemos estar tristes un par de días. Puede ser que estemos llorando en la cama sin salir de ese lugar un par de horas y ya al siguiente día, pues vamos de nuevo a trabajar, a seguir ujú, abordando. Entonces, acá la propuesta que decimos, ahorita lo seguiremos tocando, es que a medida que van pasando estas fases del duelo que no son lineales, no hay un inicio, no hay un fin, ujú, Em, la idea principal es que vayamos progresivamente viviendo cada una de esas fases como tengan que ocurrir, como vayan ocurriendo. El cuerpo es muy sabio en ese sentido y solito va distinguiendo, ok, me siento triste, ok, hoy me ujú, siento feliz, me siento en un sentido normal, pero me dan ganas de hacer cosas. Entonces, ¿cómo se caracterizan cada una? Por ejemplo, la negación, pues es esta parte donde al vivir una pérdida sentimos que no está ocurriendo, esto no me está pasando a mí, ¿por qué me está ocurriendo a mí? ¿Qué ujú, hice yo para merecer esto? No creo que me esté ocurriendo. Es decir, es esa pausa, es ese freno a la pérdida, es esa caracterización donde no damos cuenta de mentalmente qué es lo que está sucediendo y en una ujú. defensa mental que tiene nuestro organismo, pues dice, em, no, mejor no lo respondemos. Así es. Y también aquí me es importante decir que a veces reconocemos de forma racional, pues sí, sé que ha habido una pérdida, sé que ya terminó la relación, sé que ya falleció el familiar o mi amigo, pero emocionalmente es ahí donde la negación se hace presente. O sea, no es tanto una negación de me cierro ante la realidad, ¿no? Sino, ok, lo comprendo racionalmente, pero emocionalmente Claro. es ahí donde no entro en ese proceso, ¿no? De aceptación. Sí, precisamente es esta em, forma racional donde sabemos que hay un evento que está sucediendo, pero nuestro cuerpo no reacciona, está allí, Ujú, solo está experimentando las emociones y de pronto estamos en angustia, estamos en ansiedad, estamos en tristeza profunda, etcétera. Que, bueno, precisamente este último punto nos permite hablar sobre otra fase, insisto, vamos a repetirlo esto unas 24 veces más, que no son lineales, ¿no? Sí. Pero la fase precisamente de la depresión pues se articula como este conjunto de emociones que de pronto aparecen y que pues están permeando la conciencia y de pronto sentimos que un día no nos queremos levantar, sentimos que no queremos estar conviviendo con personas, no queremos hablar con nadie, no queremos comer, inclusive no queremos em, convivir, insisto, en esa parte íntima con ninguna persona, queremos estar únicamente con nosotros. Y acá, ¿qué es lo que decimos? Que está bien experimentarlo así. Ujú, Insisto, socialmente como esta parte, me imagino también por roles de género, se atribuye que porque se es varón no se puede llorar,
mucho menos experimentar la pérdida y no puedes llorar cuando esa persona se ha ido. En el caso de las mujeres, pues socialmente es más permisible, ¿no? Ujú. En ambos casos, la idea central es que em, darle cabida a esas emociones que se están experimentando, dar lugar a eso que se está viviendo y por tanto dejar que el cuerpo mismo lo vaya regulando, vaya ahí soltándose. Sí, hacer caso, como bien decías, nuestro cuerpo es sabio y reconocer estas necesidades, ¿no? También ayuda mucho, no reprimirlo. Sí, sí. Y en esta no represión, pues nos permite experimentar toda una serie de cambios que va a estar surgiendo a medida que va avanzando el duelo. Y esto nos lleva a eh, otra fase que es la negociación. Ese es clásico. No lo digo en un sentido peyorativo o hacer menos Ujú, a la población, pero es más usual verlos con adolescentes. En el momento donde un adolescente tiene una experiencia de pareja, está conviviendo con alguna persona, de pronto se da la separación. Cuando ujú, se da la separación es muy usual, no digo que sea la única fase donde se presenta, porque se presentan todas, pero se suele encontrar frases como, si yo hago esto por ti, entonces me permites que regresemos. O si tú regresas conmigo, te voy a hacer la tarea. Claro, en un sentido de sí. juego, ¿no? Si tú vuelves conmigo, pues yo te prometo que voy a cambiar. Hasta casos más complicados, como ya no necesariamente la adolescencia, pero si yo tengo un hijo, voy a asegurar que tú te quedes conmigo, ¿no? Ahí es donde Ujú, tiene esta pues, repercusión, esta situación del duelo, una mm, negociación en ese sentido que lleva a que la persona racionalmente no asuma que se está viviendo un duelo, ujú, no se quiera iniciar bajo ninguna circunstancia y se anteponen toda esta serie de ritos, cambios, acciones que lleva a que la persona no se permita muchas veces llegar a ese punto. ujú. Si me permites, Sí, lo claro, puedo Arturo. exponer esto de que es muy usual que algunos usuarios, algunas usuarias de pronto marquen, nos compartan y aparezca esta idea, ¿no? Por ejemplo, es que, em, dígame, doctor, dígame, doctora, ¿qué puedo hacer para recuperar a mi pareja? ¿Qué puedo hacer yo para que no se me vaya? Dígame qué cosas hay que hacer para que Ujú, em, no se vaya con otra persona, ¿no? Es en ese sentido clásico, insisto, no peyorativo, no hacerlo menos, pero pues es esa parte, ¿no? De la, pues, forma de la negociación que no permite que la persona se experimente el duelo, ¿no? ujú. Sí, así es. Y sobre todo, bueno, mm, sin balconear, ¿no? Como dices, sin ser despectivos, si hay como una demanda, ¿no? De dime qué hacer, cuáles son los pasos, ¿no? Por ejemplo, cuál es el proceso para que esto no siga, ¿no? El camino que se está demostrando. Entonces, ante ello, pues volvemos, ¿no? Hay que reconocer estas etapas. Bien dices, no son lineales, porque también se tiene como esta idea donde se van a primero a vivir una, después otra, y si no acabo con una, entonces no empieza y por ello el proceso Claro, no termina. ¿No? Cuando sí. no son lineales, son atemporales y pues bueno, hay que también hacer estas recomendaciones, este uso, ¿no? Del conocimiento para que las personas sepan cómo ir lidiando con estas situaciones de pronto tan intensas. Sí, sí. Me hiciste recordar, por ejemplo, en algunos casos, cuando se está viviendo una separación, em, digamos de forma, ¿cómo nombrarla? Una forma de responder al duelo sería a la pregunta, ¿no? ¿Pero qué hago, doctor? Pues Ujú, experimente eso que está viviendo. No, pero ¿cómo voy a experimentar eso? Es lo que me duele. Pero es que precisamente es el cuerpo el que te está diciendo que lo vivas. ¿Por qué no? ¿Por qué hay miedo a vivir lo que el cuerpo te dice? Es que no quiero estar solo. Bueno, ¿y cuál es el problema de estar solo? Pues ujú, es que yo necesito estar con alguien. Entonces se juegan muchas cosas en una pérdida y entonces el cuerpo lo que va a hacer pues es evitar llegar a ese punto y entonces a negociar, voy a tratar de negociar. No necesariamente tiene que ser con las personas, incluso
As- haré uso del concepto de la divinidad, ¿no? Como si yo hago esta serie de cosas, Ujú. a ti, divinidad, te pido que me apoyes con esto. Es un intercambio. Y entonces, pues bueno, puede que resulte, puede que no resulte, pero la cuestión central es que se da ese freno del duelo. Y finalmente, bueno, perdóname, ¿quieres comentar? No, 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 solo que justamente cuando evitamos sentir estas emociones, sentir el dolor incluso, pues estamos sin darnos cuenta postergando el proceso, ¿no? De sanación. O sea, probablemente es tanta nuestra vehemencia de decir, ah, no quiero sentir el dolor, la verdad, es algo que me duele, que mejor me alejo y lejos de ayudar, pues justamente eso va haciendo que, pues que la herida esté ahí, pero sin sanarse. Claro, claro. Sí, y por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja, si está la herida allí presente, pues, ¿qué hago para no experimentarlo? Ah, voy y me relaciono con otra persona. A medida que se relaciona con otra persona, ahí la herida sigue, esa no, no se ha ido, está presente y está ahí punzante como una pequeña aguja. Oye, ¿a qué hora vas a venir aquí? Ujú. ¿No? A qué hora vas a hacerte responsable de esto que, que me estás dejando a mí toda la carga? Le dice el cuerpo a la conciencia, ¿no? Sí. Y finalmente, bueno, entramos a esta parte de lo que es la aceptación, que es usualmente se piensa que es la parte final del duelo, como bueno, ya no pude negociar, ya experimenté la tristeza, asumo que está la pérdida ahí latente, entonces deviene la aceptación. Insisto, aunque no son lineales, muchas veces las personas lo he notado, lo puedo compartir más como una duda, no como una afirmación, Ujú, pero me da cierta impresión de que la infancia o los infantes tienen mayor facilidad de llegar a esa resolución directamente en la aceptación. Claro, no es una generalidad, no quiero decir que todos los niños, las niñas hagan eso, pero ujú, percibo que es más fácil que un infante tenga mecanismos naturales, o sea, cerebrales, que puedan llevar a una resolución eh, a corto plazo y que lleguen a una forma de aceptación más rápida, más ujú. efectiva, incluso como lo hace un adulto. Sí, sí es importante también conocerlo. Probablemente, digo, nos vamos a adelantar un poquito, no detalladamente, pero sí cómo podemos entonces empezar, ¿no? Cómo a trabajar este duelo. Me gustaría comentar uno de las palabras de Asiram Sari. Ella a través del chat que está en vivo nos dice, mi pérdida, que no fue como tal, pero sí la separación de las hijas, me hizo entrar Mm, en una depresión y ansiedad por verme sola y creyendo que no podría conducir mi vida nuevamente como mamá a distancia, pero soltera, viviendo mi día a día y sí estoy en terapia con ustedes. Muchas gracias. Entonces, pues sí es una pérdida. Ella dice, no es una pérdida como tal, pero pues propiamente sí está enfrentando un duelo, ¿no? Ante el cambio sí, de la dinámica familiar que llevaba antes de, pues de verse, ¿no? Separada quizá por sus hijas por diferentes circunstancias. claro, claro. Sí, y precisamente utilizaré el ejemplo, evidentemente ya tiene su proceso, pero esta idea de el simple hecho de decir no es una pérdida, no es un duelo, es resistencia, es negación, Ujú. insisto, es seguramente se están abordando temáticas que son parte del proceso, pero mm, en ese discurso coloquial pues aparecen estas formas de frenar un poco y no hablar de duelo, de las pérdidas, etcétera. Sí, o incluso ahorita que comentabas esto, me viene a la mente que a veces las personas, ¿no? Que están alrededor nos llegan a decir, ¿no? Ante el impacto de una fuerte pérdida para nosotros, ay, no es para tanto. O sea, tus hijas, a lo Ah, mejor no sé si le han dicho, ¿no? Se me fue su nombre, a Siram, me parece. Sí, a Siram, como, pues están vivas, están bien, les puedes hablar, ¿no? O sea, como minimizando un poco el impacto, ¿no? Que ha tenido pues este duelo sobre su vida o esta pérdida, ¿no? Sobre su vida, cuando pues sí es algo que claramente, pues ella menciona, entré en una depresión, en una ansiedad, porque ha habido un cambio significativo para ella. sí, claro, sí, sí, sí. Se me hace muy interesante esto que planteas. Seguramente incluso hasta podremos hacer un semi-chat sobre este punto, pero Sí.
cómo al menos en nuestra cultura, lo planteo como hipótesis, como pregunta, ¿no? Ujú, En esta idea de frenar un poco la experiencia del duelo, lo voy a intercambiar. En lugar de experimentar dolor, en lugar de experimentar duda, ausencia, caos, etcétera, lo voy a convertir en algo más jocoso, ¿no? En algo que me recuerde la felicidad, la dicha. Y entonces en nuestra cultura tenemos un 1 y 2 de noviembre, ¿no? Donde damos cuenta de esta celebración, eh, esta espera porque lleguen los parientes que ya no se encuentran, por ejemplo. ujú. Insisto, es una forma distinta de mirar los duelos, una forma de afrontarlo desde lo armonioso, la dicha, la comida, etcétera. Pero me da cierta impresión también de que es una forma de, a ver, negar, se está negando algo, no se está experimentando el duelo, se está alargando el proceso, etcétera. Ujú. Entonces, pues digamos, ahí está latente, ¿no? Sí, muchas gracias, Arturo. Vamos a otro corte. Les invitamos a que permanezcan en el programa y enseguida regresamos. Muchas gracias por permanecer. Muchas gracias de nuevo. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Nos acompaña el psicólogo Arturo Martínez. Muy agradecidos por, pues sí, el conocimiento que nos estás compartiendo. Les recordamos que si gustan, ya sea abordar este tema u otro, pueden comunicarse a través de nuestra línea telefónica, que es el 800-911-3232, Arturo. Y regresando, pues justo a este tema, ¿qué afectaciones, ¿no? Como cognitivas, emocionales, se viven, ¿no? Quizá con este comentario de Asiram, pues veíamos, ¿no? Quizá hablamos de depresión, de ansiedad. ¿Cuáles son más bien estas afectaciones que se pueden vivir con base en el duelo? Ok, por ejemplo, usualmente lo que vamos experimentando, me voy a remitir al caso de la fase de la depresión. Ujú, Hay afectaciones cognitivas. ¿A qué nos referimos con cognitivas? Todas estas capacidades o procesamiento de la información que tenemos mentalmente. Por poner un ejemplo, la cuestión de la memoria, la forma de la atención, la resolución de problemas que vamos teniendo, etcétera. Entonces, una persona, cuando está experimentando el duelo, pues resulta que de pronto tiene problemas para la concentración. Es muy usual que de pronto estemos ujú, no sé, en el trabajo, estemos en la escuela, estemos haciendo alguna actividad y nuestra mente, puff, en un instante se retira y se va a hallar esa imagen, esa persona, esos momentos felices, esos momentos complicados. Y ahí nuestra mente se pierde y de pronto es muy usual que digamos que no presto mucha atención, se me va, de pronto no puedo hablar, no puedo articular, se me olvidan las ujú, cosas, este, ya no sé cómo afrontar, estoy muy estresado, muy estresada, etcétera. Y entonces son esas afectaciones cognitivas que pues si a eso le aumentamos la ausencia de alimentos, que es muy usual, no queremos comer, no queremos tener algún tipo de sustancia siquiera, pues con más razón van generando este problema de tener esas dificultades de memoria inclusive. ujú, En el caso, por ejemplo, de las afectaciones afectivas, que son las que tienen que ver con los sentimientos, aquello que nosotros sentimos con las personas, pues no es que sean más visibles, sino que simplemente tienen una representación distinta, es decir, que sintamos como progresivamente nos sentimos solos, sentimos la ausencia de esa persona, sentimos
cómo se nos va la vida, cómo de pronto todo pasa muy rápido y ya pasó un mes y ya pasaron 2 meses y Ujú, nosotros seguimos viviendo o experimentándolo como si fuera ayer. Es que ahí estaba, es que ahí estábamos compartiendo, es que ahí fuimos al cine, es que apenas hace unos meses pasó esto, aquello, y pues es esa parte de cómo los sentimientos afloran y están allí latentes, presentes, no dormimos, no tenemos ganas de, insisto, hacer actividades, etcétera, y pues son todas estas, en conjunto, pues son una bomba, un conjunto de bombas que, ¡pum!, están ujú. constantes, latentes allí y no nos dejan salir. Sí, y es importante incluso en estos casos, ¿no? El autocuidado. A veces refieren, como bien dices, no tengo hambre, no quiero comer, ni ganas a lo mejor tengo, ¿no? De este arreglo personal. Pues es ahí cuando, con mayor razón, ¿no? Quizá si no lo sentimos del todo, sí aferrarnos a la razón de esto me va a ayudar, no sé en qué momento se va a quitar lo que siento, pero quizá estas actividades, estas acciones en pro del bienestar personal Sí, pueden disminuir un tanto, ¿no? Como, pues sí, ahora sí que todo el dolor y todo, como las enfermedades que se pueden ir como adquiriendo a través de ello. sí. Sí, eso es muy interesante porque, por ejemplo, estando en esa situación, ya de forma natural, si estamos tristes, el sistema inmunológico pues decrementa las funciones. Estamos más proclives a que nos podamos enfermar. Si ahora en un duelo usualmente estamos en una situación de tristeza un conjunto de días o un par de semanas, pues va a ser más fácil o que no se nos haga raro que nos enfermemos de algún tipo pues, de enfermedad, malestar, etcétera. Es más usual o es entendible que nuestro cuerpo reaccione así. Ujú, Y ok. esto nos lleva a, dime, dime. No, no, no. No, perdón, Arturo. Te iba a comentar acerca de lo que nos platica Clary Cárdenas, pero si quieres comentas y ya después lo comparto. Ok, es que es la última parte Ajá. de que cómo se hace, porque incluso en la idea de proponer una serie de actividades de cómo se sobrelleva un duelo, pues es una pregunta capciosa, es una pregunta que por sí misma no hay una resolución, porque Ujú, en el cómo podemos decir que hay muchas actividades, podemos decir, no sé, em, cosas como tan sencillas como hacer ejercicio, es que distráete, vete a hacer, a correr. Seguro que habrá personas que les funciona, pero habrá otras personas que por las características que tengan, pues no les resulta. ujú, Entonces, adelantándome un poco, es cómo se resuelve o cómo se responde a la idea de un duelo. No hay una forma en específico, se va dando a medida que pasa el tiempo. Claro, si hay un acompañamiento familiar, por ujú, ejemplo, de pareja, qué sé yo, de amigos, incluso acá en la línea, pues qué mejor. Ese siempre va a permitir que podamos expresar todo esto que vamos acumulando, todos estos sentimientos, todas estas emociones, y sean un espacio donde constantemente lo hablemos. Es algo que escribe Freud en alguno de los textos de las primeras conferencias a la introducción al psicoanálisis, me acordé del texto, y formula esto, o sea, mm, la cura a través de la palabra es el eje clave para que el analizante em, pueda llegar a este proceso de sanación o al menos de reconocer algunas circunstancias que han estado, se han estado experimentando. ¿A qué se refiere? En el simple hecho de estar contándolo, narrándolo. Es la forma en la que con el dolor, con la pesadez, con el llanto, con la ausencia, son palabras muy feas, ¿verdad? Ya ahorita que las estoy ujú. diciendo en voz alta, pero pues es la forma en la que dar cabida que eso no tiene nada de negativo, no es malo estar triste, no es, sí, no está mal. Sí, incluso es necesario, ¿no? Así es, Arturo. A veces, pues, quizá todo el tiempo queremos estar bien, pero pues no es como un objetivo, ¿no? Para todos el estar como campanitas, ¿no? Tintineando, sino que pues somos una gama, ¿no? De emociones, de situaciones y habrá momentos, ¿no? También pues para poder disfrutar, habrá situaciones, pero justo en un momento de un duelo, lo necesario, como decíamos al principio, es reconocer estas emociones, no reprimirlas y vivir como tal aquello que tanto nos duele.
Claro, sí, sí. Me dejaste pensando, por ejemplo, de estas situaciones donde se da eh, pongo el contexto, una pérdida familiar, por ejemplo. Es Ujú, usual que se refiera a es que no lo hablo con la familia porque eso va a desencadenar que otros tengan algunas situaciones de llanto, de tristeza y eso equivalga a que haya algún problema. Ok, es válido. Em, la circunstancia es que muchas veces se frena y no se sabe si la otra persona también quiere hablar de ese tema, de ese tópico, de lo que sucedió. ujú, Porque, no sé, pensándolo, eh, eso es muy usual o muy recurrente, lo he escuchado que de pronto haya una persona de la familia que se queda sin contar cómo vivió ese duelo. Y entonces, en su ausencia de lo que pueda experimentar, mejor no le preguntamos porque no vaya a ser que se ponga mal. Y resulta ujú, que eso que no se dijo, pues trajo una situación más de tristeza profunda que le llevó a una situación de o síntomas de depresión y la persona se mantuvo en esa circunstancia. Entonces, allí una recomendación, por ejemplo, es que, ok, distinguir un poco, por ejemplo, ante una pérdida familiar, qué es lo que está sucediendo con algunos miembros, cómo lo están experimentando, y evidentemente ir, como se dice socialmente, ir calando la situación, ir ujú, eh, distinguiendo si una persona realmente no lo quiere hablar, ok, no es un espacio con esa, pero quizá con el hermano, quizá con el primo, el tío, la tía, etcétera, pues quizá con ellos sí se pueda abrir un poco ese malestar y entonces formular, como lo hacen igual en la adolescencia, en los ujú. procesos de la preparatoria, universidad, secundaria, qué sé yo, esto de que tienen de contarlo con los amigos, las amigas, oye, es que estoy viviendo esto. ¿Cómo es más fácil, entre comillas, no digo que sean todos los casos, que lo puedan resolver, dado que tienen ese acompañamiento o tienen esa apertura a referirlo con otras personas y entonces irlo hablando? Ujú. Sí, como procesando, incluso atreverse a mencionarlo. Incluso Reyes Goyas menciona, pero nosotros los latinos somos muy cerrados. O sea, culturalmente, como decías hace ratito también, los hombres no lloran. Los hombres siempre deben de estar como funcionales, ¿no? Para atender. Ujú. Y no solamente en cuestiones genéricas, ¿no? Sino callar el dolor y vernos aparentemente bien. Sí, claro que sí, en esa lógica es que es muy interesante, por ejemplo, pensándolo, ahorita me dejaste pensando en estos escenarios donde el clima es frío, por ejemplo, hay una Ujú, correlación donde a mayor cantidad de situaciones o clima que es frío, hay mayor presencia de casos de depresión, pensándolo en casos como, no sé, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que los climas suelen ser así, hay un par de horas de sol y pues es más usual, e incluso podemos escuchar música francesa, por ejemplo, y cómo está ahí presente esta presencia constante, casi permanente de dolor, de ausencia, de desamor, ¿no? Y acá, pues, no sé, vas a algún espacio social y escuchas una cumbia, por ejemplo, y la letra puede ser muy triste, pero todos están bailando la tristeza que vivió una persona, ¿no? Como esas ujú. formas culturales que vamos teniendo de vivir las pérdidas de otra, sí, desde otro enfoque, desde otro sentido. Así es. Y bueno, también no hemos abordado, el tiempo siempre se va súper rápido Sí. en los programas. Y eh, ¿cómo se trabaja un duelo, Arturo? ¿Cómo podemos ir, pues sí, abordando estos procesos? Reconocemos que es imposible sentir dolor ante algo o alguien a quien estuvimos fuertemente apegados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar este duelo? Pues en el cómo viene el problema, porque pues sí, depende de cada una de las personas cómo ha ido afrontando un duelo. Un ejercicio que podría sugerir en este caso es habituarse a la escritura de la persona en preguntas o afirmaciones clave en algunos casos, como yo que experimenté con esta persona, ¿no? En ese sentido se da la apertura a cuáles fueron los momentos más valiosos que yo recuerdo con alguna persona, qué fue lo que me dolió de la pérdida de esta persona, hasta algunos más complejos como de qué estoy enojado con esta persona que se acaba de ir, con esta pareja que se me acaba de ir, ¿por qué te me fuiste? ¿No? Y Ujú, entonces es dar cabida a que
escribiendo, ¿no? Y relatando lo que hemos estado viviendo nosotros de forma personal. Es una forma de liberarlo, de ir narrándolo. Y claro, llega un punto donde se puede compartir con algún especialista sobre todo, pero también con un amigo, ¿no? Con alguna persona cercana y entonces dar cuenta de eso que se experimentó. Ese sería un ejercicio. Otro que digamos es uno, mm, es que estoy pensándolo como grados de dolor o grados de sentir la ausencia, pero pues técnicamente gran parte de esas técnicas se refieren a eso. Otra se refiere a visitar espacios donde se convivió con esa persona, se estuvo experimentando, qué fue lo que Ujú, sucedió allí, qué, qué fueron los momentos más gratos que se vivieron con esa persona, qué fue lo que se dijo en ese lugar. No sé, por ejemplo, pensar en este momento, en este espacio, en ese momento, fue el lugar donde yo, no sé, le pedí matrimonio a la esposa o le pedí que fuera mi pareja, ¿no? Como ujú, este escenario fue donde la última vez que nos vimos y tú me dijiste toda esta serie de circunstancias. Entonces, entre emociones positivas como la alegría, emociones negativas como la tristeza, pues están allí presentes. Otro que se me hace muy lindo en ese sentido, hay toda una teoría que se refiere a la fotobiografía, ujú, que es una técnica donde se van recopilando, se van em, tomando algunas fotografías y a esta persona se le solicita que vaya primero escribiendo en cada una de las fotografías cuáles fueron los recuerdos de ese momento, qué estaba pasando, cómo era la escena, de qué se acuerda, de qué hablaban en esa imagen. Y ujú, si lo ampliamos un poco más, se vuelve más rico cuando le pedimos a la persona que esa fotografía la lleve a una persona que vivió también la ausencia y que juntos vayan reconstruyendo algo que se vivió en ese momento. Es que está, ¿te acuerdas cuando estuvimos de vacaciones en aquel pueblo y estuvimos hablando sobre esto? Y la otra persona complementa, ah, sí, yo me acuerdo que, no sé, se estaban pastando, estaban llevando a las vacas, no sé, palabras más, sí. palabras menos, todas estas cosas. Pero es precisamente para la reconstrucción de toda una historia. Y también, bueno, me salta a la mente el no solo recordar a la persona, como quizá en momentos difíciles, ¿no? Si sufrieron algún tipo de enfermedad, si hubo un enfrentamiento, ¿no? A lo mejor Claro, de violencia, incluso recordar que la persona o ese vínculo afectivo con la persona no solamente se remite a eso último, ¿no? Sino que hubo toda una historia que nos ayuda o nos puede ayudar a resignificar, ¿no? claro. Este vínculo y claro que es sanador. Claro, y es una joya, esta palabra me gusta mucho que utilizas, ¿no? Resignificar, como esta idea de, em, quizá ya no tengo tantos objetos que me recuerdan a esta persona, pero Ujú, finalmente pensándolo en una partida familiar, pues somos el rastro, somos las cualidades que esa persona nos dejó, somos herencia genética, herencia, e inclusive se me hace muy peculiar porque lo he encontrado, digamos, de forma personal en otras personas, ujú, como el tono de voz que de pronto tenemos, las expresiones faciales, la forma en cómo nos expresamos, la forma en cómo nos conducimos, pues finalmente se va convirtiendo o se vuelve parte de esta pérdida. Por ejemplo, pensándolo en no sé, incluso en los infantes, ¿no? Como esta acción que hacía este niño o esta persona, pues ahora yo la hago evocando su recuerdo, evidentemente, pero es una forma en la que yo em, resignifico esto que viví con esa persona y lo hago mío, me quedo con eso, lo ujú. experimento. Otros lo hacen, por ejemplo, a través de la lectura, ¿no? Hay ciertas obras que leía el abuelo, que leía eh, la mamá, que leía el papá, y bueno, ese es un acercamiento. O la música, que creo que es uno de los pilares más ricos en ese sentido de, no sé, suena esa música de fondo, ¿no? Están ahí escuchándose em, ciertos tonos, ciertos acordes. Hay un poema de Borges que refiere a eso, un guitarrazo, el sonido del acorde de una guitarra puede hacer Ujú, llorar, ¿no? Como sí. estos pequeños instantes que, pum, te evocan, ¿no? Y ahí está la canción de el autor que ustedes quieran, excepto Peso Pluma y estos nuevos, ¿no? Que son bastante peculiares.
pero bueno, capaz que sí tienen algún tipo de letra similar, ¿no? De que nos hacen recordar, bueno, yo me acuerdo de cuando íbamos a la secundaria, cuando íbamos a la preparatoria, a la universidad, etcétera, y que ahí están presente el recuerdo. Sí, es una buena técnica. Quizá algunos no la habían escuchado y sí, incluso es sencilla, ¿no? Para ponerse en práctica. Sí, y solo por mencionar una última y dar pie a algunos comentarios, si es el caso, Ujú, es precisamente esta ceremonia que viene articulada como, con esto que venimos planteando. Esta idea de, por ejemplo, em, ante la pérdida, es digamos ya casi una de las partes finales de la experiencia de un duelo, ¿no? Esto que acabo de experimentar, con qué me quedo. Aparte, sé que hay, por ejemplo, problemáticas, sé que hubo disgustos diferentes, etcétera, ujú. pero qué es lo que yo me quedo de esa persona y qué es lo que yo puedo hacer con eso que fui adquiriendo y que quizá al inicio no era tan fácil de mirarlo, pero que ahora puedo hacer mío. Insisto, incluso la forma en cómo vestimos, ¿no? La forma en cómo vamos hablando, los gustos que vamos teniendo, pues es la forma de decir, yo lo hago porque ese es el recuerdo que yo tengo de esta persona. Eso es lo que a mí me significa y entonces ahora voy, hago las caminatas como lo hacían, no sé, mi abuelo, cuando iba a ver a mi abuela y ahí se encontraba, ¿no? Es Ujú. decir, trato de ritualizar toda esa serie de prácticas que en algún momento conocí de esa persona y ahora lo hago mío. Por eso Sí, o lo sea, denomino. Dime, dime. dándole un sentido, ¿no? De no Ajá, solo ir caminando, ¿no? Por ejemplo, sino recordar, esto también lo hacía mi abuelito, esto lo hacía mi amigo, esto lo hacía con mis amigos en la secundaria, ¿no? claro, ajá. Ujú. Entonces Sí, por sí, supuesto. sí, gracias Arturo. Y justamente regresando a estos comentarios, mm, por ejemplo, Clary Cárdenas, ella nos dice, mi pérdida fue de la confianza hacia mi pareja. Yo soy una Claro. persona de demostrar poco mis sentimientos, más cuando se trata de algo así. Quiero demostrar ser fuerte y que nada me afecta, pero en este momento que estoy pasando no asimilo la situación. Como dicen, no quiere uno pasar el dolor evitarlo, perdón, a lo mayor posible. Este, pues también, ¿no? Como ella refiere, la confianza es algo que se puede perder. No Ujú. sabemos el trasfondo, probablemente ocurrió algo que le hace dudar, ¿no? De estas, pues, experiencias que habían tenido, algo tan básico, ¿no? En una relación de pareja como lo es la confianza. Sí, claro, claro. Y me evoca, por ejemplo, esta frase de perdono pero no olvido. Ok, pues entonces ni una ni otra, ni se perdona y tampoco se olvida. Y que está ahí implícita en el proceso del duelo. Llega un punto donde estas carencias o estos problemas que se presentaron se miran en un lugar completamente distinto. No se Ujú, olvida porque es parte de nosotros, pero sí se perdona, se llega al punto de decir, ok, tú viste estas faltas conmigo, tuviste estas carencias conmigo, yo también las tuve, pero allí, por bienestar tuyo, por bienestar mío, allí se queda, ujú. digamos, pues volviendo a esta parte, ¿no? De darle lugar a cada uno de estos procesos. Así es, e implica, como dice, ¿no? La toma de decisión, porque aparento, ¿no? Ella menciona, demuestro poco mis sentimientos o demostraba poco mis sentimientos, quiero demostrar que soy fuerte y que nada me afecta como si nada Ujú. estuviera ocurriendo, pero en el fondo pues sí hay alguna situación dolorosa, entonces a veces pensamos, no pasa nada, hago como que no pasa nada y las cosas Ajá. se solucionan solitas y no, la verdad es que no, y conviene reconocerlo. Sí, resulta que estaban ahí una serie de problemas, ¿no? Así es. Y bueno, Rox González, ella nos dice, arriba los amigos. Este, Ujú. Asiram Sari, exacto, ahora que entré en un proceso acompañada con mi terapeuta Simisae, he avanzado mucho mis emociones, han tomado un cambio y camino de recuperación día a día. Ahí Sí, agradecemos pues mucho esto que ella nos pregunta. Saúl Velasco aquí nos hace una pregunta peculiar. Arturo nos dice, ¿una persona puede llorar con Eric Satie?
y también Ah, a Eric Satie no lo conozco, pero también dice, y también con Peso Pluma, ujú. saludos, ¿no? Eh, Sí, bastante peculiar, ¿no? Eric Satie es un pianista francés. Eric eh, Satie. y pues sí, las gimnopedias se llaman sus obras, ¿no? Y pues aluden mucho a esta espacialidad o esa sensación como de todo está en calma y claro, por supuesto que si uno se permite puede llorar con ese tipo de obras, ¿no? Con Bach, Mozart, etcétera. Con el Peso Pluma es más una cuestión personal de gustos, ¿no? No sé qué tanto sea posible, seguramente en alguna situación de la adolescencia que están más cercanos a ese tipo de música, pues seguramente habrá eh, situaciones ahí que les recuerden, ¿no? Que evoque el recuerdo de alguna persona. Sí, de quizá alguna situación, ¿no? Por ejemplo. Sí, como es que sí, lo asocio también con la música banda, ¿no? Pues con letras de este tipo de ausencias, pérdidas, maldiciones, inclusive es muy complicada esa música, pero pues seguramente hay eh, Ujú, personas que pues tienen ese gusto. Y precisamente con eso me gustaría finalizar el inicio o digamos, la presentación cuando un amigo se va hace alusión a una obra musical de Alberto Cortés. Y me gustaría citar solamente uno de un par de estrofas, cuando ujú, refiere, cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío, ¿no? Entre muchas otras cosas, escribe esta obra refiriéndose a su padre. Él fallece y de pronto es esa cercanía a experimentar esta ausencia y pues antepone la idea de la figura del padre como la figura del amigo, pero es la metáfora de que el momento de conocer a alguien también es un momento ahí de irnos despidiendo. ujú. Sí, y prepararnos también para los duelos, aceptarlos como un proceso, ¿no? De vida incluso. Sí, sí, Así es. Y no sé, bueno, no sé si tengas algunas palabras adicionales, algo que pudieras comentar ya, como dices, ¿no? Para ir despedir, Arturo. cerrando. Pues sí, sobre todo invitarlos a la población que pueden acceder, evidentemente, al servicio que puedan marcar al 800-911-3232. Y pues alguno de los colegas conmigo, contigo, em, podemos ir trabajando algunos de los duelos que están ahí experimentando y que tengan esa oportunidad de, pues, vivirlo. Si es complicado, si es difícil, pero es una parte como lo decías, del autocuidado, de la salud mental, de los procesos que día a día vamos experimentando. Y en esta última parte de saber que lo escuchaba, lo puedo referir de mi padre en ese sentido, como Ujú, esta cercanía que tiene de pronto con mi abuela, por ejemplo, y lo podemos aquí expandir a todas las personas, esa, ese contacto que tenemos con cualquier persona es también una forma de entender que nos estamos despidiendo, porque se me hace muy peculiar, llega un momento en el que solo por alguna razón extraña, por muchas explicaciones, solo hubo un segundo donde dejamos de ver a esa persona, pasó algo. ujú. Entonces, asumir que estamos en despedida de las personas cercanas, de las personas incluso lejanas, pues es una forma de resignificar y también, en cierta forma, agradecer ese espacio que tenemos, por ejemplo, con ustedes, con los escuchas, contigo, Erika, de saber, ¿no? Bueno, en el momento en que se finalice mi chat, pues es una pérdida que tú y yo tenemos que vivir, porque es un duelo que vivimos con las personas que estuvimos aquí hablando sobre este tema y pues así van surgiendo. Así es. Muchas gracias pues, por estas palabras. Realmente aprendemos mucho del contenido que nos has compartido, Arturo, y esperamos que en futuras, ¿no? En futuras ocasiones, futuros programas, puedas también estar aquí con nosotros, Arturo. Agradecemos también a aquellos que se conectaron, a aquellos que también hacen posible que este programa se transmita, a Oliver Zurita, que igual está detrás, ¿no? De pantalla, pero Sí, apoyándonos en todo momento. Muchas gracias y esperamos que sea de su agrado este programa y pues que nos puedan contactar. Agradecemos su tiempo y nos despedimos. Hasta luego. hasta luego, muchas gracias. Gracias, Arturo. Hasta luego.